la exaltación del Señor. Esta mañana tuvimos una fiesta real aquí, los que estuvieron, hubo una exaltación para la figura de Jesús. Verlo tan sencillo, tan claro, ¿verdad? Tan diáfano, sin mucho rodeo. Pues ahora vamos a hablar de la exaltación de Jesús, vista a través de la profecía y de la figura bíblica 1700 años antes de nacer, un poquito, ¿verdad? O sea que se trata que habría un varón que sería exaltado, tal vez un poquito menos volumen aquí atrás en el monitor, perdón, un poquito de eco, de volumen. Gracias, solo para. Decía que entonces esa persona fue colocada en una posición muy alta, muy elevada, y esa persona vendría para redimir, para restaurar y para poner en una posición de altura a gentiles y a sus hermanos. Así que vamos a abrir en Génesis capítulo 41 y vamos a leer del verso 43 aún antes 41 de Génesis. Entonces vamos a leer ahí algo que es una historia, pero es una historia tan parecida, tan similar a la historia de Cristo, de Jesús, que realmente es un tipo. Y dice así, dijo más Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra. Vamos a ver aún el 40, hermano, 40 está también necesario. Tú serás sobre mi casa. Tú serás sobre mi casa, y por tu dicho se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo más Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y púsolo en la mano de José, e hízole vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, e hízole subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y púsole sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo, Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath Panea. Diole por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Amén. Vamos a dejar hasta ahí la lectura. Vamos a orar al Señor. Le vamos a pedir que su bendición traiga alimento suficiente, saturado de la presencia de su Espíritu. Oramos. Padre que estás en el cielo, estamos pidiéndote en el trono de tu gracia que bendigas esta reunión de tu pueblo, y estas peticiones de tus hijos sean resueltas según la misericordia tuya, según las provisiones de tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Bueno, hemos estado muy socorridos
pensando mucho en Israel y pensando mucho en el Israel espiritual. Yo creo que no es casualidad que una gran parte, pero enorme parte de la Biblia, habla de Israel, ¿no? Y a veces creemos nosotros que como es un pueblo que ya, diríamos, ya pasó su visitación, entonces como que se ocupa mucho papel de la Biblia para hablar de ese pueblo. O, en otras palabras, cree uno que es demasiado darle importancia a ese pueblo. Pero realmente, hermano, lo que pasa es que, aunque ese pueblo ya tuvo su momento de visitación, quedó como ejemplo. Entonces, al estar estudiando y al estar insistiendo en Israel, estamos nosotros viendo lo que a nosotros mismos nos puede suceder. Es decir, es una parábola viviente. Y hay que recurrir a muchos matices de Israel y a muchas experiencias de Israel para poder entender las experiencias del cristiano. Las mejores figuras están en el Antiguo Testamento porque ahí están las sombras. Es decir, que las figuras del Antiguo Testamento nos aclaran acontecimientos del Nuevo Testamento. Y aquí tenemos, por ejemplo, la historia de este hijo de Jacob. Usted tiene que hacerse la imagen, y cuando yo hablo, por ejemplo, de acá, de José, y hablo de la exaltación de José, usted piense que es la exaltación de José, pero es la exaltación de un personaje que miles de años después vendría a cumplir todo ese papel. Esa es la impresión tremenda que se recibe cuando, por ejemplo, el hijo de Jacob, José, resulta soñando. Pero usted sabe que cualquiera puede soñar, ¿no? Pero resulta que este Josecito, era jovencito, y sus hermanos ya eran mayores, sus hermanos ya estaban avesados en la tierra, pastores de ovejas, ya eran jugados, ¿verdad? Y José era muy empezadito todavía, no sabía de las vicisitudes de la vida. Y el Señor había escogido a José para hacer de él el que redimiera a sus hermanos, el que además de visitarlos y además de cuidarlos, fíjese, el pequeño, les iba a redimir. Esa era la idea que se tenía ya de parte de Dios, el plan. Entonces José, cuando empieza a tener relación con sus hermanos, porque no era muy relacionado, parece que estaba un poco alejado, su carácter, su edad, lo distanciaba de sus hermanos eran mayores, y él era muy jovencito, entonces estaba muy distante, como aquellos niños que nacen mucho después del último, ¿verdad? Entonces se quedan como aislados. Entonces José, estando ya preparado para ser el redentor, note usted la figura ya, de sus hermanos, es mandado a ellos. Entonces lo interesante es que lo primero que hizo Dios es darle sueños. Y esos sueños que le da, de dos clases, y el primer sueño es que sus hermanos van a estar rendidos a él un día. Que sus hermanos le van a homenajear, que sus hermanos, que él va a ser el centro del homenaje de sus hermanos. Fíjese qué interesante, y eso pensando en Jesús, sus hermanos un día van a hacerle homenaje, los de Israel, ¿no? Y también le dio al Señor el sueño de que no solamente le iban a homenajear sus hermanos, sino que le iba a homenajear Israel, su padre. Se iba a inclinar un día, oiga la figura, ante él se iba a inclinar Israel. Eso estamos esperando, ¿no?
¿Verdad que estamos esperando eso? Que un día Israel reconozca a su José y se incline. Bueno, pues entonces todos esos sueños estaban en la mente ya de José. Y cuando José, en su inocencia, en su ingenuidad, pensaba que sus hermanos lo querían, fue y les contó el sueño doble. Y se enojaron los hermanos. Y entendieron rápido, entendieron más aquellos que los de ahora. Y le dicen, ¿cómo no? Nosotros vamos a ser tus siervos. ¿Cómo no te estás haciendo el rey de todos nosotros? Y lo que es más, hasta los propios padres dijeron, entonces nosotros vamos un día a estar rendidos ante ti. Pues la verdad es que sí. Qué interesante. Pero a mí me llama la atención que esa es la figura de miles de años después, Jesús llegando a sus hermanos con sueños reales de Dios. Y les dice, yo soy el rey, yo voy a ser el rey de ustedes, yo voy a redimirlos, yo vengo a presentarles el reino y a invitarlos a entrar. Eso sucedió. Y lo muy interesante es que los de Israel, miles de años después, hicieron exactamente en una copia al carbón lo que hicieron los hermanos de José. Y aquí tenemos no la venta ni nada de eso, sino lo que estamos viendo ahora, porque no estamos viendo toda la historia de este personaje, estamos viendo nada más la exaltación de José, de Jesús. Va a ser elevado, va a ser colocado en una posición muy especial. Y eso es lo que estamos viendo acá. Pero me llama la atención que le cambiaron nombre. Usted vio que leímos ahí Safnat, que nombrecitos tan raros. Safnat Panea. Y a estas alturas querían hacer, hermano, de José, el José israelita, el hebreo. Note bien, lo quieren universalizar, lo quieren egiptizar y le cambian el nombre, le ponen un nombre que ya no es hebreo, como que pasa a ser ahora el José exaltado, pasa a ser un José internacional de todos, ya no es el José de Israel. Ahora es el Safnat Panea de todo el mundo. ¿Me explico? O sea que Jesús vino como hebreo, pero en su exaltación, cuando resucita y cuando asciende a la diestra del Padre, no es más el Jesús hebreo, sino es el Jesús de todos. Aleluya. Ahora ya es el Jesús de todas las naciones, el Safnat Panea. ¿Qué quiere decir Safnat Panea? Quiere decir, según el diccionario hebreo, quiere decir revelador de lo oculto. Porque él, hermano, le reveló a Faraón el misterio, la profundidad de los sueños. Era diestro en las revelaciones del oculto. Y esto es nuestro Señor, es decir, conoce los misterios de todo. Y es el José que revela, es el exaltado Jesús, que hoy, hermano, está para revelarlo todo y para darlo todo y para mostrarse completo a nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Sabe qué es lo más interesante? Que en la exaltación de José le dan esposa. No cuando regresa a redimir a sus hermanos.
sino que le dan una esposa y se la dan gentil, hija de paganos, cuando está exaltado. Cuando se ha proclamado, sin haber tomado posesión todavía, se ha proclamado que es el Señor de todo, es el Rey, solo el Rey está sobre él, que toda rodilla se... Entonces le dan esposa y le dan a Asenat, no le dan una judía, no le dan una hebrea, le dan una hija de paganos que se llama Asenat, y Asenat quiere decir propiedad de la divinidad. ¿Usted cree que es casualidad eso? Que al José exaltado le den una esposa que su nombre quiere decir propiedad de la deidad. ¿Y usted sabe quién es Asenat? Es la iglesia. Aleluya, ¿cuántos son Asenat? Imagínense, cuando le dieron esposa a Jesús exaltado, en su exaltación antes de venir, ¿no? Esto quiere decir que obliga, hermano, y si pudiéramos esta noche seguir toda la historia de este asunto, esto obliga a pensar que esa Asenat que le dieron a José, exaltado, de redimir a sus hermanos en los 7 años de hambre. Esto implica que la propiedad de la divinidad, propiedad de la deidad, la iglesia tiene que casarse con José antes de los 7 años de hambre. ¡Aleluya! ¿Cuántos me están entendiendo? ¿No? Es que esto es escatología profunda. No esperaron en el plan de José darle esposa a José hasta que viniera a la tierra a redimir a sus hermanos hebreos. Esto quiere decir en frase sencilla que la iglesia no se unirá a Jesús hasta que regrese por Israel. Esto quiere decir que cuando regrese por Israel, como José, cuando ya trató con sus hermanos, en los 7 años de hambre, ya Asenat, la propiedad de la deidad, a él viene de las bodas. Aquel señor que se fue y que iba a volver, regresó y dice: estad preparados los que esperáis el reino, estad preparados para cuando vuestro Señor regrese de las bodas. Porque ese señor se fue a casar. ¿A dónde? Se fue a casar allá arriba, se fue a casar, pero la novia no estaba arriba, entonces se fue allá arriba y tuvo que venirla a traer para casarse y volver arriba. Aleluya, gloria a Dios, para enseguida, cuando se empezaran los 7 años de hambre, cuando se empezara el trato con Israel, con los hermanos de José, cuando se empezara eso, viniera ya consumado el matrimonio. Eso es lo que aquí dice. Por eso es que yo me regocijo mucho, hermano, en mostrarle aquí que en la exaltación del Señor dice que en aquel tiempo de exaltación José, estoy leyendo el verso 46 y 47, José transitó por toda la tierra, o sea que el Señor empezó ya exaltado. José, como el Señor ya exaltado, José recorrió toda la tierra para dar provisión, para dar alimento, para dar preparación para los 7 años de hambre. Y entonces nuestro José de hoy está visitando la tierra antes. Su presencia es real por el Espíritu. ¿Qué está haciendo? Dando de comer, preparando al pueblo. 2 clases de pueblo. Y esto es lo importante, que en esta noche yo quisiera que separáramos bien en nuestra mente. Hagamos una separación, hermano. Usted va a ver que acá
indudablemente cuando José empezó a preparar, usted lo puede leer en los versos 46 en adelante, 47, que empezó a juntar mantenimiento y empezó a poner ciudades, almacenes, ciudades llenas de comida. Es indudable que José allegó suficiente comida para su casa. Llevó comida para su casa. ¿Cuál era su casa? Donde estaba Asenat. Entonces quiere decir que en los años de hartura, en los años de abundancia, en los años de gracia, en los años que van a preceder a los 7 años de tribulación, se va a alimentar, se va a preparar, se va a almacenar alimento para Asenat y para el pueblo que va a esperar los 7 años. Ahora, mi hermano, yo quiero que usted interprete la figura conmigo. ¿Dónde se va a disfrutar? ¿Dónde va a disfrutar la esposa de José de la comida que está siendo allegada? Bueno, desde luego en el palacio de José. Eso quiere decir, hermano, que la iglesia de Cristo, la iglesia propiedad de la deidad, va a comer del pan en el palacio. Estamos llegando entonces ahora a los últimos, las últimas acumulaciones de comida. ¿Para qué? Para irla a comer en el palacio, junto con José, en la mesa de José. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, aquel pueblo de afuera, los hijos de Jacob, que estaban en la tierra, ellos tenían que estar siendo preparados. Nótelo bien, preparados para comer en Egipto en los días de hambre. ¿Sí o no? O sea que ellos iban a llegar de la tierra de Canaán, iban a llegar a buscar alimento, iban a llegar a aprovisionarse en medio de tribulaciones, en medio de aflicciones, para tener comida en los 7 años de hambre. Eso no era en el palacio, eso no era la comida de Asenat, eso no era la comida de la mesa de José. A la mesa de José se sentaba Asenat y sus 2 hijos. ¿Quiénes eran los 2 hijos? Efraín y Manasés. O sea que se sentaron, y hay que saber, hermano, el significado del nombre de estos hijos. Fructífero y el que satisfizo de la aflicción. O sea que el fruto del matrimonio de José era satisfacción, olvido del trabajo pasado y fruto nuevo. Y ahí en la mesa de el José de Asenat comían abundantemente en la preparación, en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la abundancia, comían hasta saciarse y tenían suficiente para más adelante José, Asenat y sus hijos. De tal manera, hermano, que cuando sonó la hora, llegó la hora de auxiliar a Israel. Ese Israel incircunciso, ese Israel ciego, esos hermanos de José que no tienen ojos, esos hermanos de José que lo vendieron, los hermanos que lo entregaron. Cuando llegó la hora, José se prodigó y les dio alimento, pero les dio alimento a cambio de tribulación, de pruebas. Por eso Israel tiene que ser probado y tiene que ser ajustado y tiene que ser discernido y se tiene que sacar de ese Israel incircunciso de corazón un Israel circuncidado de corazón.
a través del sufrimiento, a través de 7 años de trabajos forzados. Y es impresionante, hermano, que nosotros veamos hasta qué punto la gracia de Dios nos alcanzó, porque la exaltación de Jesús trajo para la esposa todo gratuito, toda provisión, sin trabajos forzados, sin tener que hacer nada a cambio. Comida gratuita, alimento suficiente, provisión en grado extremado. La exaltación de Cristo es, hermano, la exaltación de la esposa, la propiedad de la deidad. Es interesante que este personaje, José, entonces, hermano, viviendo con su esposa, satisfecho, viendo el producto de su trabajo, el producto de su humillación, el producto de su venta, porque lo vendieron, y fue levantado por la mano del Todopoderoso. Es interesante que ahora veamos cómo esa seguridad es clara. La esposa segura con él, la esposa comiendo con él, la esposa compartiendo con él. La esposa no tiene nada que ver, porque todo esto sucedió según el verso 50. Antes que viniera el primer año del hambre. Yo hago énfasis en eso y quisiera que su atención se centrara, hermano, un momento nada más, porque vienen vendavales tremendos y vienen confusiones teológicas abundantes y vienen maestros nuevos y maestros viejos a decirle que esto no es así. Pero oiga, hermano, José se gozó en la exaltación juntamente con su esposa. Amén. Y nacieron aún al matrimonio de Jesús con su esposa hijos. Hubo fruto. Pero yo estoy leyendo el verso 50. Antes, grábeselo, hermano, antes que viniera el primer año de hambre. ¿Se lo está grabando bien? ¿Sabe por qué insisto yo en eso? Porque en la visión apocalíptica que Dios me dio este verso 50. ¿Y sabe cuál era la pregunta que yo hacía? ¿Sabe cuál era la pregunta que yo llorando le hacía al Señor cuando me dio el verso 50? Que yo ni siquiera sabía que existía en la Biblia. La pregunta que yo le hacía era: Señor, ¿tu iglesia va a estar en los 7 años de la tribulación? ¿Sí o no? ¿Tu iglesia va a pasar la tribulación, Señor, los 7 años? Y yo le decía llorando como niño: ahí dicen que sí, allá dicen también que sí, por allá que también que sí. ¿Y tú qué dices? Porque yo tengo que decirlo a la iglesia. Y usted debe saberlo, hermano, que yo en esa noche, madrugada, como las 3 de la mañana, yo me negué a seguir enseñando de la Biblia si él no me hablaba. Enseñando de la Biblia de esto. Y yo le dije: Señor, yo no voy a enseñar más de Apocalipsis, de tu venida, porque puede ser que esté enseñando algo que no esté en orden. Le tienes que hablar. El resultado fue la visión apocalíptica, ir al cielo a ver todo eso, pero el verso 50 todavía resuena en mis oídos. Casada la propiedad de la deidad. Oye, la que era propiedad de la deidad, Asenat. Pero qué raro, propiedad de la deidad una pagana.
Pues sí, ¿y qué otra cosa? No propiedad de la deidad, un pueblo ya santo, ¿no? Sino una hija del sacerdote On de Egipto, ¿no? Qué raro, hermano. Yo me quedo extasiado y asombrado. Cuando yo después me enteré del pasaje, del versículo, dije, pero ¿cómo? ¿La hija de un sacerdote pagano? ¿Propiedad de la deidad? Entre Israel por Jacob. Y bendijo Jacob con las manos cruzadas a Efraín y a Manasés. Y de una vez profetizó sobre ellos el producto de un matrimonio entre el hebreo José y la pagana Aser. Es que más claro no se puede, hermano. Ahí está diciéndose en la historia que no será exclusividad de los judíos la iglesia, sino que sería un asunto de producto de una pagana, pero que redimida por José, casada con José, el exaltado José, el descubridor de misterios José. ¿Me entiende, hermano? Y entonces ahora ya bien casados, y aquí viene la parte que yo quiero que usted note y que lleve a casa. Ya casados, ya producidas, ya efectuadas las bodas del Cordero, ya efectuado el matrimonio entre Jesús y su propiedad, la iglesia. Entonces, todo eso antes. Lee conmigo el verso 50. Antes que viniese el primer año del hambre. ¿Por qué insisten entonces los teólogos en meter a la iglesia, aunque sea como que tienen urgencia, aunque sea 3 años en la tribulación? Hay algunos que no se atreven a meterla 7 años. Entonces dicen, bueno, pues por lo menos vamos a pasar 3 años, como que tienen ardientes deseos de pasar algo de la tribulación. ¿Cuál es la ansiedad de meterse, aunque sea 3 años? Yo no quiero ni un minuto. Y un teólogo muy profundo y muy hondo y lirondo me dijo una vez a mí, bueno, tal vez no vamos a pasar los 7 años, pero sí 3. Ya parecía regateo de mercado. Ya esperaba yo de repente que llegáramos por lo menos, aunque sea 1 año. Como aquellos que dicen, ¿me creería si fueron 10 años? No. ¿Me creería si fueron 5? ¿Me creería si fueron 2? ¿Me creerían si fue 1? Mire qué cosa. Entonces, hermano, o nosotros estamos en la Escritura o estamos a expensas de posiciones humanas. O la iglesia, según la figura de la exaltación de Jesús, del Génesis, de José, la mejor figura de Cristo, o estamos concordando con esto, y yo no veo si esto no es la realidad. ¿Por qué me dieron este verso? ¿Por qué me contestaron con ese verso? ¿Por qué me dijeron con ese verso? No te preocupes, las bodas del Cordero sucederán antes que empiecen los 7 años de la tribulación. Así que la preparación de todo lo que se hace es para aprovechar la gracia mientras nos llevan a la mesa de José. Y las demás instrucciones son para los hermanos de José. En otras palabras, prepárense israelitas, hermanos de José, a ser probados para que los que
sean aprobados. De los probados, sean exaltados con José. Y de una vez le dijo, en las pruebas, no tenemos tiempo esta noche, pero en las pruebas de José con sus hermanos, ¿sabe usted que metió una copa de oro dentro de un costal? En el costal de Benjamín. ¿Y sabe qué fue lo que dijo José? En el que se halle ese costal, esa copa, en el costal que se halle esa copa, habrá muerte. Y se ofreció Judá en lugar de Benjamín, porque se halló la copa en el costal de Benjamín. Y cuando José vio eso, porque era prueba nada más, él no quería matar a sus hermanos, lloró y no se aguantó más. Y dijo que el que tuviera la copa sería exaltado, tendría vida en vez de muerte. Y eso es Judá. Y la tribu de Judá fue exaltada sobre las demás tribus. Y de la tribu de Judá salió el verdadero José. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? O sea que el Dios de la gloria señaló con la copa de la vida la exaltación de Judá. Y de una vez se pronosticó, y no será quitado el cetro de Judá hasta que no venga el Señor, el Mesías. Y hermanos amados, en esta noche usted puede ver que la historia está escrita desde el principio. Por eso es que no nos podemos mover por todo viento doctrinal, que vienen ya quienes dicen que ni rapto hay, que ni bodas del Cordero, que todo es parejo. Hay una iglesia grande, hermana, que ignora el rapto totalmente. Y hay otras iglesias que están tratando de congraciarse con las que ignoran el rapto. Y hay otros que todavía van por ahí haciendo rebajas, y sí hay rapto, pero después de la tribulación, a media tribulación, a 3/4 de tribulación, hay que regateen. Pero nosotros sabemos que habrá rapto antes que venga el primer año. ¿Cuántos creen eso? Hermano, habrá rapto antes que venga el primer año de los 7 años de vacas flacas y de espigas mustias. Y alimentará el Señor en su propia casa a los hijos de José. Y usted sabe que José se le dio por muerto cuando no tenía hijos. Sí, así es, hermano. ¿Se acuerda cuando llevaron las ropas de José y que lo dieron por muerto? Él murió sin tener hijos. Él murió sin matrimonio. ¿Me explico? Y no dice Isaías 53 que aunque fue quitada su vida, verá linaje. No dice la escritura así. Como el Señor se fue a la cruz y no vio hijos. Pero en su exaltación, mire cuántos hijos tiene. Aleluya. Hijos que como Efraín le hacen olvidar sus padecimientos. Y como Manasés, que le hacen ver fruto. O sea, quiere decir, hermano, que José vio hijos a pesar de que se le dio por muerto. Ya no había por qué tener descendencia. Pero después tuvo descendencia y la tuvo antes de los años de prueba para Israel. Que quede grabado eso. Que no se le borre, hermano. Porque si usted quiere apuntalarlo, también Moisés tuvo hijos y se casó antes de auxiliar a sus hermanos.
eso no es casualidad. 2 testigos o 3 testigos, está todo negocio, dice el Señor. En boca de 2 o de 3 testigos está todo negocio. Y por eso es que la redención la atestiguan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero esto lo atestiguan 3 testigos. ¿Quiere 3 testigos? Mire, Moisés, un testigo. José, otro testigo. Jacob, otro testigo. Jacob casándose antes de trabajar 7 años por la otra que iba a redimir. ¿De acuerdo? Y un Moisés que ya casado, ya con su Séfora, gentil. Qué casualidad. Ya con Séfora va a Egipto por segunda vez. Qué tremendo, hermano. José va a sus hermanos con su esposa gentil para pedirles cuentas, para ajustar cuentas, para que se cumplan los sueños de sus hermanos rendidos ante él. Y Moisés va por segunda vez a Egipto, por segunda vez. La primera vez naciendo en Egipto, la segunda vez llegando a Egipto. Pero llega ya casado a pedir cuentas, a arreglar cuentas y a libertar a sus hermanos del dominio de Faraón. Así que no cabe en la teología de la Escritura, de la Biblia, no cabe introducir en los tratos con los hermanos de Moisés, de José, de Jacob, introducir a la esposa. La esposa es la fiel. Yo quiero que lo note perfectamente, hermano, con eso voy a terminar, y es tremendo. La fiel, siendo pagana, habiendo sido pagana, habiendo sido pecadora, habiendo sido adoradora de otros dioses, habiendo sido servidora de otros dioses, ahora es la esposa fiel. Ahora, la esposa fiel, ¿le cabe a usted en la cabeza que sea castigada? ¿Que sea probada hasta la sangre? ¿La esposa fiel? No. Es puesta en palacio, puesta ahí. ¿Quién va a ser probado? ¿Quién va a ser hasta la sangre probado? ¿Quién va a ser llevado hasta el clímax de 7 calentamientos de prueba? En infidelidad esperaron los hermanos de José, que es el caso. Esperaron en infidelidad. ¿Por qué? Porque lo traicionaron a José, porque lo vendieron, porque lo dieron por muerto, porque no querían nada con él. ¿Me entiende, hermano? Esos fueron los probados. Pero la esposa sí quería todo con él, fue fiel con él, quería estar con él, quería vivir con él, se fue con él, estuvo con él, comió con él, le creyó en los años de abundancia, estuvo en el palacio, todo lo contrario. Entonces no podía entrar en el probatorio de los 7 años de escasez. Pero los 10 hermanos, los 12, los 11, porque él era el 12, José,
fueron probados y redimidos. Al final, yo termino ya. Israel será salvado. Y en esa salvación de Israel y en ese rescate de Israel estaremos nosotros como testigos. Pero recuérdese y llévese ese tesoro esta noche. Somos propiedad de la deidad. Yo nunca hasta esta noche había sabido qué quería decir Asenat. No sé por qué, pero hay por ahí ahora diccionarios en los nombres hebreos. Y al abrir el diccionario de nombres y ver qué quiere decir el nombre que le pusieron a José, descubridor del oculto, pero al ver el nombre de Asenat, propiedad de la deidad, o sea, propiedad de Dios, y esa propiedad de Dios, hermano, no verá la tribulación. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Vamos a oír en estos últimos tiempos descripciones espantosas, descripciones de pesadilla, descripciones horrorosas de lo que viene. Y quizá la misma escritura nos va a dar material y lo va a oír usted y lo va a ver en los periódicos y lo va a ver en toda clase de acontecimientos, etcétera, horrores. Pero usted puede ya irse tranquilo esta noche. Mire, déjeme que le ponga una figurita bien corta, para que se vaya bien seguro y bien tranquilo. El rey Josías, óigalo bien, pocas veces he dicho esa cosa yo. El rey Josías descubrió que había que alimentarse con la palabra en el tiempo de alimentarse. Descubrió que habían descuidado la palabra y se gestó uno de los más grandes avivamientos de aquellos tiempos. Y entonces consultó a Jehová y le dijo: Señor, mire la consulta, es la misma consulta que yo le hice en esa noche que le contaba. ¿Sabe qué le consultó Josías? Eso es de leerlo, hermano, eso es de leerlo. El Señor me iluminó qué era y le voy a contar esta noche qué. Le consultó Josías por medio de Hulda, profetisa, y le consultó: Señor, ¿y todos esos horrores de la palabra que hemos descubierto vienen sobre mí y sobre tu pueblo? ¿Sabe qué le contestó Dios? Es tremendo, hermano. Le contestó: Josías, por cuánto rasgaste tu vestido y lloraste y te humillaste y creíste y te apropiaste de la palabra, por cuánto me recibiste, todo eso horroroso vendrá. Oigan, hasta ahí dijo el rey: ¡ah! Entonces no hay esperanza. Vendrá, le dijo, pero no a ti. Aleluya. Vendrá después de ti. Después de que yo te haya recogido. Y entonces Josías hizo: ¡ah! Porque ni una jota, ni una letra dejará de cumplirse de los horrores que están escritos que vienen. Pero no sobre los que rasgaron sus vestidos y lloraron.
sino vendrán después. ¿En qué grupo está? En el grupo de los que rasgan sus vestidos y lloran y se apropian la palabra y toman el avivamiento y están en la gracia y acumulando, o en los que van a quedar para después, con los horrores de una tribulación que no tiene paralelo. Esta noche, hágase de su José. Reciba a Jesús. Crea en Él. Todavía no ha vuelto. Estuvo en cárcel como José. Estuvo humillado como José. Pero Él es el revelador de lo oculto. Y Él lo que quiere es tomar a la esposa y llevarla. Incluye su rostro. Ese Jesús exaltado. Ese Jesús que está a la diestra del Padre. Quiere llevarte a las bodas. Quiere desposarte. Pero recíbele con todo tu corazón para ser esposa. Quiere invitarte a ir con Él, cenar con Él, estar con Él y no a esperar las agonías de los años de hambre que vienen sobre el mundo. ¿No quieres venir a buscar a tu Señor? ¿No quieres buscar y hallar a tu Señor esta noche? ¿No vas a venir esta noche para ser ese tesoro, esa propiedad de Dios? Ven, hermano, ven, amigo. Ven ahora. Escápate por tu vida. Que los horrores de la tribulación vendrán, pero no sobre ti, no sobre tu casa, no sobre los que somos propiedad de aquel que lo ha prometido. ¿Quién va a venir esta noche a cobijarte bajo las prodigiosas alas del Todopoderoso? Si hay alguna persona, pase ya. Este es el momento. Esta es la hora. ¿Será que una sola persona va a venir? ¿Alguien más? Quizá no toda la figura ha quedado clara para muchas personas, pero esta figura es imponente, es evidente, es antiquísima, es exquisita, y nosotros podemos confiar en esas figuras que son la sombra. Ahí está escondido Cristo, ahí está la evidencia del José que vino miles de años después, porque él mismo dijo: ahí estoy en el Antiguo Testamento, ahí está mi credencial, ahí está en las sombras y en las figuras mi autenticidad. Ahora vamos a pedir al Señor que cobije a estas almas, que tome estas almas para su reino. Y usted también, hermano, puede ponerse delante del Señor, pero sacados por Jesús, por ese Jesús evidente, por ese Jesús esposo amado. Señor,
y que esa verdad quede grabada en los corazones esta noche. En ese precioso nombre le pedimos, en el nombre de Cristo. Amén.